Vamos a continuar con la información. Como les habíamos comentado, se encuentra con nosotros el vicepresidente. La introducción del artículo de O Globo, que bueno, ha dado mucho que hablar y se suma, ¿no?, como decíamos, a las revelaciones de medios peruanos de las últimas semanas sobre la posibilidad de aportes de Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular. Dice: si la política peruana, hago una traducción libre, no fuera un juego de bowling, la delación de ejecutivos de Odebrecht podría ser, sin exagerar, ser comparada a un strike. Los nombres nuevos que aparecen aquí, además de los de Jorge Barata y Ricardo Boleira, ejecutivos de Odebrecht que han ido alimentando las investigaciones fiscales en el Perú, son los de los ejecutivos Luis Mameri, Luis Alberto Weil y Rogerio de Araujo. Estos tres estarían sumándose a información adicional que en el caso de Keiko Fujimori no comprometería con nuevos aportes. Todavía no se han publicado estas declaraciones y O Globo hace referencia a otra declaración, otro testimonio del propio Marcelo Odebrecht de mayo. No me queda claro todavía si esta es la de la colaboración o la que brindó a la justicia peruana, que ya ha sido en su momento pues revelada por Caretas y DL Reporteros, La República en las últimas semanas, o es otra declaración más, pero es en el mismo sentido, ¿no?, de decir, bueno, todos los candidatos esperaban nuestro apoyo y Keiko Fujimori no fue la excepción. Se llega ya a la precisión, en todo caso, que el dinero que habría recibido la campaña de Fuerza Popular provenía de esta famosa Caja 2, ¿no?, la Caja 2 que alimentaba el tema pues de las coimas y los sobornos. Recordemos siempre, hay que diferenciar. En el caso de Ollantumala, todo el tema tuvo que ver con este exministro de Lula, Palucci, ¿no?, conocido como el italiano, donde de alguna manera el Partido de los Trabajadores controlaba una cantidad de fondos. Había unos fondos que de repente con criterio político se repartían y otros fondos, como el propio Odebrecht decía, con el criterio empresarial de que no se vaya a resentir el candidato que no era apoyado por Lula. Entonces era una situación bastante compleja y bastante comprometedora. Congresista, gracias por estar con nosotros. Era necesaria la introducción para poder encuadrar de qué estamos hablando. A usted ya le queda claro, en todo caso, el señor José Klimper de Fuerza Popular ha negado cualquier tipo de aporte de Odebrecht a la campaña fujimorista. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. De todas maneras, a estas alturas todo el mundo niega muchas cosas, pero lo que hay testimonios ya tanto de Barata, de Boleira, y ahora son nuevos los testimonios. Estos tres. Entonces, ya no son una o dos versiones, sino son 3, 4, 5 versiones y que tienen que ser confrontadas con la realidad. Ahora, hasta ahora, el testimonio puntual que hemos recibido sobre Keiko Fujimori tiene que ver con Barata. Hay muchos nombres, pero por ejemplo, yo del propio, con Odebrecht, con Marcelo Odebrecht, ¿no? Con Barata hasta ahora, por ejemplo, no hemos escuchado exactamente si se sacó la plata, de dónde se sacó. Boleira es quien lo sucede en el cargo cuando Barata pasa a ser parte, digamos, o el jefe de Latinoamérica para Odebrecht, se queda en Lima, pero este señor Boleira sigue y, por ejemplo, en el caso del Callao, el testimonio de Boleira ha sido fundamental. Ahora hay otros tres. Evidentemente ahora hay que esperar a ver exactamente cuáles son las menciones puntuales a Keiko Fujimori, ¿verdad? Claro, son testimonios que recién los está conociendo la Fiscalía. Es decir, hay que ver, hay que procesarlos y nosotros también en su debida oportunidad, frente a los primeros testimonios, en la Comisión Lavajato justamente estaba en la nómina de ser citada justamente Keiko Fujimori, que era para salud de ella y salud de propia Fuerza Popular, es necesario su testimonio. Ahora, pero el tema es que Rosa Bartra es la presidenta de la Comisión Lavallato. Evidentemente, como ocurre con todo en el Congreso, el fujimorismo tiene el dominio o el control, ¿no?, de estas comisiones. ¿Cómo se garantiza ahora que se podría llevar a cabo una investigación objetiva? Bueno, en cualquiera de los casos también en la anterior comisión, o sea que el presidente también era de Fuerza Popular. Ahora, lamentablemente, esa es la realidad objetiva con la que contamos y nosotros tenemos que continuar con la investigación. Es indudable que nosotros marcamos una pauta clara, definida respecto a este tema, de investigar todo lo que sea posible y en este caso tenemos que hacerlo. ¿Usted va a proponer la invitación de Keiko Fujimori directamente? Ya fue propuesta para ser citada, sino que por los ¿Y qué pasó en ese momento? No, es que tuvimos los problemas
problemas en el mes de mayo y junio, que ya cerramos la legislatura y se vencía el plazo, tuvimos que estar abocados a esto. Y después vinieron nuevos testimonios y tuvimos que reservar el mes de julio, porque el mes de julio prácticamente no se ha trabajado, es, mejor dicho, el cierre de la legislatura. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo interno, nada, simplemente, pero a partir de ahora, de este mes de agosto, ya hemos vuelto ya con las nuevas citaciones. Y dentro de ellos está Keiko Fujimori, es indudable. Esto ya fue, digamos, a esto ya se accedió dentro de la comisión. La propia presidencia ya lo aceptó. Por eso fue aceptada desde en el mes de mayo aproximadamente, ya la citación, teniendo solamente las 2 versiones iniciales. Ahora que son 5, ya son 2 más 3, son 5 versiones, es indudable que con mayor razón todavía, pero está en la nómina. Hay mucho que... Ahora, también se hace alusión a la campaña prista, ¿no? Dice Odebrecht, el candidato Alan García. Ahora habrá que ver. Hasta ahora, el APRA, y claro, el candidato Alan García fue en su momento la actual vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. Hasta ahora, la argumentación que ha tenido el APRA más o menos es que la campaña no se dio, no hubo campaña. Mercedes Arauz no se llega a inscribir, dura muy poco, es en realidad una precandidata. Usted recordará, hubo una pugna con Jorge del Castillo, así intestina. Yo recordaba, viéndolos ayer en lo del ADN, cómo cambian los tiempos, ¿no? Ahí los dos en el frontis de Palacio de Gobierno. ¿Sabemos algo más? ¿Hay algún detalle con respecto a lo que pudo haber sido un eventual aporte del APRA? Bueno, lo que queda claro es que la tesis que ellos manejan, que Odebrecht manejaba, o la empresa Odebrecht manejaba, era de que a todos los candidatos que eran posibles y que tenían algún tipo de posibilidades para ganar el proceso electoral, ellos le dicen, lo apoyamos a todos. Ya, pero yo le doy plata a alguien que está en campaña, ¿no? Claro. No a alguien que dice voy a ser candidato. También en el caso no de se imagina Mercedes Arauz, es indudable que deben haber tenido un contacto inicial, pero después la candidatura se cae por sí sola y consecuentemente ya no tiene razón pues de que haya algún nivel de inversión, pero que seguramente está en alguna adenda, estará en alguna agenda también, puede estar comprendida, pero definitivamente un razonamiento lógico nos indicaría que ella ha salido de esa anónima. Sería simplemente como una nomenclatura. Eso, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede decir? Porque conversamos la semana pasada con la congresista Bartra, ¿no? Sobre todo este cúmulo de investigación, que por supuesto sabemos una cosa es la investigación de Fiscalía, otra es la de el Congreso. El Congreso antes, congresistas como Gino Costa, pues han dado a entender que la información a la cual accedía la comisión en el Congreso era bastante limitada frente a lo que podía tener el Ministerio Público, y eso de alguna manera pues podía condenarlos a hacer una suerte de investigación comparsa, ¿no? Que siempre es algo que se critica en el caso del Congreso. ¿Qué nos puede decir de ello? ¿Qué tanto ha avanzado la investigación y qué tan satisfecho está usted hasta ahora con sus resultados? Yo creo que inicialmente avanzamos mucho más que la Fiscalía, pero aquí hay un drama que vivimos, creo que lo viven todos los peruanos. Aquí hay compartimientos estancos, el Ministerio Público no quiere de ninguna manera brindar algún tipo de información, por lo menos porque acá son 2 investigaciones diferentes. Si bien es cierto, pueden ser paralelas, pero son objetivos diferentes. Nosotros somos el control político del país. Y ellos son los titulares de la investigación, y ellos dirán pues que hasta qué portero se llevó la plata. A nosotros no nos interesa eso, lo que nos interesa es como control político qué están haciendo los principales, administradores del país, llámese presidente de la República, ministros, etcétera, etcétera, los que están vinculados a todos, porque ese es el plan, ¿no?, en que trabajamos nosotros para definir estas leyes son malas, son pésimas, qué tendríamos que cambiar desde el punto de vista legislativo. Y preguntarle al Ministerio Público qué está trabajando. ¿Por qué decíamos que... ¿Usted acompaña la crítica esta del Ministerio Público con un doble o triple rasero para investigar a los personajes políticos? ¿Usted cree que esto ha sido una suerte de política del Ministerio Público o de repente una negligencia? ¿Cree que hay una intención de análisis político o de desviación política en lo que debería ser una investigación imparcial? Ahí yo veo, porque hay mucha experiencia, tenemos no solamente acá, sino en Tacna vemos de donde procedemos, también lo vemos en Arequipa, donde hemos trabajado también. El Ministerio Público tiene una forma de actuar y de políticas combinadas. A determinadas personas, desde el punto de vista político, lo mira con un ojo, a otros que son enemigos económicos los ve con el otro ojo. O de repente según dónde sopla el viento, ¿no? Según quién está instalado en el poder, también hay alguna suerte de selección. Es un juego pernicioso que está sujeto muchas veces a los vaivenes políticos, como tú lo estás analizando. Eso nos ha quitado piso a nosotros, es indudable. Y no le quita piso a nosotros
nosotros desde el punto de vista congresal, sino le quita piso al país. Por eso él viene el descrédito del Ministerio Público, consecuentemente del Congreso, de la clase política. Lo que tenemos nosotros para revertir esa tendencia es trabajar de manera transparente. Miren, ¿por qué vamos a la explicación siguiente? Si nosotros, por eso decíamos, tuvimos los primeros 2 meses hemos hecho una cosa que no lo había hecho el Ministerio Público. Nosotros determinamos en las primeras investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera debió de congelar las cuentas de Odebrecht. Lo citamos al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera y él indicó de que no lo habían congelado porque el Ministerio Público se había opuesto a eso. Entonces, no fue una cuestión tampoco premeditada de parte nuestra, sino un azar del destino que lo habíamos citado al fiscal de la Nación al día siguiente. ¿Y qué hizo el fiscal? Le preguntamos y ahí recién sabe el país, no solamente nosotros no sabíamos, que había un acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht. Y ese acuerdo ha sido pernicioso. Hoy, por eso es que nosotros estamos recibiendo información de fuera del país. Esta información... Pero ocultar la información por el lado del protagonismo de los políticos o no tiene que ver con el acuerdo de Odebrecht. Se lo pregunto porque se instaló pues esta noción efectivamente que había pues una suerte de contubernio para favorecer a Odebrecht. Pero lo cierto, congresista, es que en todas partes las empresas corruptoras colaboran y tienen algún tipo de beneficios a cambio. Probablemente lo más importante aquí es llegar a quiénes son los corruptos. ¿No ha habido una tendencia que puede llegar a favorecer a estos corruptos cuando se dice que Odebrecht quiebre, que Odebrecht se vaya, están favoreciendo a Odebrecht? Es una situación un poco sui generis la que se vive en el Perú. Estamos creando jurisprudencia internacional, ¿no? O sea, estamos rompiendo con la lógica, en realidad, de la colaboración eficaz. ¿No le parece a usted? Claro, podría darse lo que usted dice, pero aquí hay otro tema. Aquí hay 2 ángulos. Si esta empresa no hubiera utilizado como plataforma, porque de aquí se han sacado los dineros para pagar toda... Ya eso ha quedado totalmente ya determinado, inclusive. Que se han llevado la plata, ya no hay para pagar la reparación civil. Pero si se vende Olmos sí va a haber, pues. Y si se venden los activos que tienen sí va a haber. Mire, lo que tiene Odebrecht no alcanza a cubrir todas sus obligaciones. Es el tema de fondo. Porque es como una empresa cualquiera, que usted sacó el dinero de acá y se ha quedado con los... Ya, pero usted, pues, usted coincidirá, porque es sentido común, ¿no? De decir que la empresa, ¿no? Dice, bueno, ok, la empresa por supuesto corruptora, o sea, aquí nadie está defendiendo a la empresa, pero la empresa estará diciendo, bajo una lógica económica, bueno, a mí me quieren sacar, me quieren borrar, ¿no? Y ni siquiera me dejan vender los activos, ¿yo para qué voy a colaborar? O sea, ¿cuál es? Porque al final son actores que pretenden quedarse en algún tipo de esfera económica y dicen, entonces, bueno, yo estoy diciendo y estoy prometiendo y estoy asegurando que voy a cambiar mi conducta y que ¿yo para qué voy a darles a los peruanos la información que compromete a sus políticos? Por eso le digo. ¿Qué sentido, qué beneficio tiene para mí? Por eso le digo. Eso es aquí en la China, ¿no? Le digo, los 2 primeros meses de la Comisión Lavajato fueron excelentes. ¿Quién asistió a una citación? Mauricio Cruz. El propio Mauricio Cruz nos indicó a la pregunta que le hicimos nosotros, ¿cómo se encuentran ustedes contablemente? Están al rojo, no, pues al rojo, o sea, no estaban en azul. O sea, de plano, ellos ya estaban, no, así vendieran todo lo que tuvieran en ese momento, no podían asumir sus obligaciones. En segundo lugar, financieramente nadie les quería dar crédito. Por eso es que no Por supuesto, ya eran pues bestias negras para el sistema financiero. Bueno, pero eso lo hemos determinado nosotros en ese momento, mire. Y económicamente, ¿sabe qué dijo este señor, el desparpajo? Económicamente, y entonces yo le pregunto, justamente son preguntas que yo mismo le hice, y económicamente ustedes entonces, si están en rojo, financieramente nadie les quiere prestar, en tercer lugar, económicamente, ¿cómo podrían salir del problema? Que nos continúen dando obras. Él me hizo recordar a Carlos Manrique, porque ese es el tema de las empresas. Cuando las empresas entran en colapso, no las salva nadie. Y el problema de ellos, ¿sabe por qué? Porque los activos que habían sacado de acá, los habían sacado para allá, vendían activos de acá. Para financiar, para carruselear. A Estados Unidos, 2.500 millones de dólares, para pagar en Suiza, para pagarle ahora, han querido vender ahora, para pagar en Panamá, para pagar en Haití, República, porque en todos sitios debían dinero, para pagar también en el propio Brasil. Entonces, ¿qué es lo que debió de hacerse en ese momento? De manera inmediata, debió no solamente a propuesta de los procuradores, sino también ya debía haber un concurso de parte del Estado para intervenir la empresa.
intervenir la empresa y directamente que no muevan ningún dinero y lógicamente podrían estar continuando bajo la supervisión de estos interventores. Ahí hay evidentemente distintas opiniones. Congresista, para ir terminando, ¿usted se ha quedado en el Frente Amplio o es parte del Nuevo Perú? No, yo soy Frente Amplio. Yo ¿Usted fui es parte electo, del Frente Amplio? Ya. Sí, yo soy sincero y soy leal. Yo vengo de Tacna y ahora estamos peleando por el artículo 71 porque no se viole y como tal hemos sido leales al Perú, somos leales al Frente Amplio. El Frente Amplio, a mí yo también fui invitado al Frente Amplio y yo no tendría por qué irme. Ellos, si no, no estuviera conversando con usted. Yo soy leal en ese sentido. Ahora, los otros que han tomado una determinación lo han hecho y ya bueno, cada uno responde por sí mismo. Pero en mi caso yo sigo... ¿Y qué opina de la epopeya democrática del congresista Amer frente a Venezuela? A mí me llama mucho la atención porque estamos hablando de todo este tema de Odebrecht y la corrupción. Y parece olvidarse algunos actores de la izquierda, independientemente de las barbaridades que están ocurriendo en Venezuela, que yo no entiendo cómo alguien las puede justificar, ¿no? Independientemente de eso, Ollantumala pierde las elecciones en el 2006 en buena medida por la intromisión de Chávez. Ahora Ollantumala está en la cárcel también en buena medida, no solo por lo de Odebrecht, sino porque seguramente entró plata de Chávez en el 2006. El peruano aborrece la dictadura chavista. ¿Cómo hay actores de la izquierda que insisten en vendernos la idea que la epopeya democrática, además, pues no guarda ningún tipo, no resiste ningún tipo de análisis? ¿Usted piensa parecido? No pensamos de esa manera, inclusive creemos que tú lo has sintetizado, ¿no? Por un lado, pero cualquier tipo de dictadura es aborrecida por la población. No, claro, pero es que aquí no estamos hablando de cualquier tipo de dictadura, estamos hablando de un tipo de dictadura. Por eso decimos no solamente lo de ese específico tipo, es importante. Del otro tipo también. En todo caso, esa es la dictadura que recusas tú, la recuso yo y la recusamos creo gran parte del mundo, ¿no? Pero en este sentido, pero no cree usted que es un problema de la izquierda no poder decir, a ver, acá hay un hecho objetivo, puntual, acá esto. No estoy hablando de la dictadura de derecha, no estoy hablando de lo que fue el fujimorismo, ni estoy hablando en este momento de Pinochet. Estoy hablando de esto. ¿Por qué les cuesta condenarlo con todas sus letras? Pero nosotros, es diferente pues la condena que puede hacer Pedro Pablo Kuczynski de la condena que podemos hacer nosotros. Nosotros hacemos un tipo de condena, definitivamente no podemos coincidir. ¿Y por qué es tan diferente la condena de Pedro Pablo Kuczynski en el sentido que ambos, me imagino yo, la izquierda y Kuczynski deberían coincidir en lo que son los respetos a los contrapesos democráticos? Nosotros partimos del principio de no intervención de los pueblos, que está mal manejado, que ahí tiene problemas muy serios, que es necesario revertir esa tendencia antidemocrática. Eso es cierto. Pero no nadie está metiendo armamento ni está financiando. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es que yo me fijo en tu casa. O tú te fijas en mi casa, pero nunca nos fijamos en la propia. Y es uno de los problemas que tenemos en el Perú. Congresista, qué bueno que tenemos democracia para poder estar hablando como estamos hablando. Por eso le digo, o sea, no está bien. Entonces, comparar los problemas de la casa con los problemas de lo que está ocurriendo en Venezuela. Por eso, en Venezuela a veces queremos solucionar nosotros los problemas, cuando es problema que ellos tienen que solucionarlo. Nadie va a venir a solucionar los problemas del Perú también. Los únicos que podemos solucionar vamos a ser nosotros. Me queda claro. Me queda clara su posición. Gracias, congresista. No quiere decir que coincidamos con las palabras que ha dicho Damer, por supuesto, de ninguna manera. De ninguna, absolutamente. Nosotros tenemos posiciones... A veces creo que los argumentos deberían ser presentados de manera más explícita y sencilla, pero muchas gracias por compartir su posición, congresista Jorge Castro. Vámonos, ¿a dónde nos vamos? Vamos a irnos a una pausa y regresamos con mucho más en TV Perú Noticias. No se vayan.